Comenzó con la broma de un multimillonario y terminó con una promesa de $100 millones. En el corazón de la ciudad de Nueva York, donde las fortunas se hacen y se deshacen, en un abrir y cerrar de ojos, la cruel broma de un multimillonario se transformaría en algo que nadie podría haber previsto. «Toca esto y te daré $100 millones», se burló, levantando una partitura de música imposible. Estaba pensado para humillar, un juego, un espectáculo para sus amigos adinerados. Los invitados rieron, la criada bajó la mirada avergonzada. Pero en las sombras de aquella mansión de mármol se alzaba una niña de 9 años, aferrada a su libro de cuentos. Su voz era pequeña pero firme. «Mi mami está cansada, pero yo puedo tocar para usted». Lo que siguió dejó atónito a cada invitado de la sala y puso al multimillonario frente a una promesa que no podía permitirse romper. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica, contra todo pronóstico, desafió la arrogancia de la riqueza, desenterró un secreto sepultado durante mucho tiempo y lo cambió todo. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. Disfruta del relato. El mármol pulido del suelo se sentía frío incluso a través de las suelas delgadas de sus zapatos gastados. Una niña de 9 años permanecía perfectamente inmóvil en la enorme sala de estar, observando a su madre trabajar. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de piso a techo, iluminando un mundo de riqueza imposible y de polvo silencioso que relucía. Abigail Miller pulía el piano de cola con movimientos lentos y cuidadosos en círculos. Sus movimientos eran gráciles y ensayados, la forma en que una persona aprende a moverse cuando intenta ser invisible. El piano era una bestia magnífica de ébano brillante y teclas de marfil. Un Steinway que costaba más que la pequeña casa que ella y su hija alquilaban. Para Abigail, era el corazón de la mansión, un gigante silencioso y dormido. Tarareaba una melodía suave mientras trabajaba, un aire tan tenue que era poco más que un suspiro. El olor a abrillantador de limón y a madera vieja llenaba el aire. Un aroma familiar que significaba que otro largo día estaba por terminar. Su hija, Chloe, estaba de pie cerca del gran arco que daba al pasillo. Era una niña pequeña para sus 9 años, con el cabello del color de la seda de maíz pálida y ojos del color del cielo de verano. Apretaba contra el pecho un libro de cuentos gastado, pero no estaba leyendo. Su mirada estaba fija en las manos de su madre y luego en las teclas del piano. Los pequeños dedos de Chloe se agitaban a sus costados, presionando la tela de su sencillo vestido, tocando un acorde imaginario. Conocía la forma de la música que su madre tarareaba. Era una nana, una historia, un recuerdo que vivía dentro de ambas. El peso del día caía sobre Abigail. Era algo más que el cansancio de limpiar una casa del tamaño de un hotel. Era el peso de las cartas que llegaban por correo, cada una un recordatorio contundente de las facturas médicas que se acumulaban. Los médicos usaban palabras largas y complicadas, pero las cifras al pie de la página eran brutalmente simples. Eran mayores que su salario, mayores que sus esperanzas. A veces entonces miraba a Chloe, a su rostro brillante y curioso, y la esperanza regresaba. Por Chloe, soportaría cualquier cosa, fregaría cualquier suelo, puliría cualquier superficie, y se volvería invisible en cualquier habitación. La puerta principal se abrió con un chasquido pesado, y el ritmo tranquilo de su tarde se quebró. Harrison Croft irrumpió en la sala. Era un hombre que no caminaba tanto como conquistaba un espacio. Alto, vestido con un traje tan afilado que parecía poder cortar vidrio, y su voz retumbaba con la confianza natural de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Hablaba por teléfono, un rectángulo negro y elegante pegado a su oreja, con palabras cortantes y despectivas. No me importan las proyecciones. Cómprala. Compra toda la empresa y dile a Henderson que, si tiene algún problema, lo arregle con mis abogados.
Terminó la llamada y arrojó el teléfono sobre un sillón tapizado de seda sin mirar. Sus ojos, fríos y grises como un mar de invierno, barrieron la sala y por fin se posaron en Abigail. No vio a una persona, vio una función, una tarea. ¿Ya terminaste?, preguntó. Su tono no era solo impaciente, estaba cargado de un desdén que hizo que los hombros de Abigail se tensaran. Tendré invitados en 1 hora. Este lugar tiene que estar perfecto. ¿Ah? Casi termino, señor Croft, dijo Abigail con voz suave, manteniendo la mirada baja, concentrándose en un remolino de la veta de la madera del piano. Ser invisible era estar a salvo. Croft gruñó y caminó hacia el bar en la esquina de la sala. Se sirvió un vaso de líquido ámbar, el hielo tintineando como diminutas campanas frías. Al girarse, vio a Chloe de pie en el arco. Se detuvo, entornando ligeramente los ojos. No estaba acostumbrado a tener niños en su casa, y menos aún pequeños y silenciosos, que lo miraran con una quietud tan desconcertante. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando a Chloe con su vaso. El corazón de Abigail se le subió a la garganta. Es mi hija, Chloe, señor. Su escuela terminó temprano hoy. Está siendo muy callada. No te pago para que traigas a tu familia al trabajo, dijo con frialdad. Lo sé, señor. No volverá a suceder, susurró Abigail, con el rostro encendido de vergüenza. Deseaba que el suelo se abriera y las tragara a ambas. Croft dio un sorbo lento a su bebida, sus ojos pasando de Chloe a Abigail, y luego al piano que ella estaba puliendo. Una especie de diversión cruel empezó a asomar en su expresión. Vio su ropa gastada, la mancha de abrillantador en su mejilla, el agotamiento en su postura, y también notó la manera en que miraba su piano con una especie de anhelo silencioso, que él encontraba patético. Sus invitados comenzaron a llegar, entrando poco a poco en la sala en pequeños grupos. Eran personas como él, hombres con trajes caros y mujeres en vestidos elegantes, con risas altas y quebradizas. Llenaron el gran salón, sus voces resonando en los altos techos mientras hablaban de mercados bursátiles, vacaciones exóticas y galas benéficas donde donaban fracciones de su riqueza a cambio de una deducción fiscal y una fotografía. Croft disfrutaba ser el centro de ese universo. Volvió a llenar su vaso y se movió hacia el centro de la sala, cerca del piano. Le encantaba presidir la velada, ser el sol alrededor del cual giraban aquellos otros planetas menores. Volvió a ver a Abigail, que intentaba escabullirse sin ser notada. Una idea fea y entretenida comenzó a formarse en su mente. «Todos», llamó con voz que silenció el murmullo. «Un momento, por favor». Los invitados se volvieron hacia él, con rostros curiosos. Señaló teatralmente a Abigail. Nuestra trabajadora ayuda parece tener una profunda apreciación por las cosas finas. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Ha estado mirando mi piano toda la tarde. Creo que podríamos tener un talento oculto entre nosotros. Algunos de sus invitados rieron. Abigail se quedó helada, su mano suspendida sobre las teclas del piano. Sintió decenas de ojos sobre ella, despojándola de su capa de invisibilidad. Pudo sentir a Chloe encogerse en la sombra del umbral. «¿Qué dice usted?», continuó Croft, con voz impregnada de un encanto condescendiente. «¿Deberíamos pedir una interpretación?». La sala se llenó de murmullos de diversión. Abigail negó ligeramente con la cabeza, sus ojos suplicando. «No, señor, no puedo. No sé tocar». «Tonterías», tronó Croft, disfrutando del espectáculo. Era un showman, y aquella pobre criada confundida era su accesorio. Una mujer de su origen. Estoy seguro de que tiene alma. La música está en el alma, ¿no es lo que dicen? Caminó hacia el piano y recogió una partitura que descansaba en el atril. Era una pieza notoriamente difícil, el concierto para piano Nenta Moro 3 de Rachmaninoff. Una cascada de notas complejas que pondría a prueba incluso a un pianista consumado. La levantó para que sus invitados la vieran. «Les diré algo», dijo con voz alta y clara, una proclamación para que todos escucharan.
Giró sus fríos ojos grises hacia Abigail, la sonrisa cruel convertida ahora en una mueca plena. Esta noche me siento generoso. Miró alrededor a sus amigos, asegurándose de que todos lo observaban, todos testigos de su grandioso gesto burlón. «Toque esto», dijo golpeando la partitura. «Toque esto y le daré 100 millones de dólares». Una ola de risas sorprendidas recorrió la sala. Era una broma, por supuesto. Una cruel jugarreta de multimillonario. La cifra era tan absurda, tan imposible, que solo servía para resaltar el vasto e infranqueable abismo entre su mundo y el de ella. Era un remate de chiste, y Abigail era la broma. Su rostro ardió con una humillación tan intensa, que se sintió como un golpe físico. Podía oír las risitas, ver las miradas compasivas y divertidas en los rostros de los invitados ricos. Allí estaba, atrapada bajo el foco de su burla, despojada de su dignidad. No podía hablar, no podía respirar. Lo único que pudo hacer fue sacudir la cabeza, la vergüenza llevándole lágrimas a los ojos. Y entonces, una voz pequeña y clara cortó la risa. «Mi mami está cansada». Todas las cabezas se volvieron. Chloe salió de las sombras del umbral. Su pequeño rostro estaba serio, sus ojos azules fijos en Harrison Croft. No había miedo en su expresión, solo una calma resuelta e inquebrantable. Caminó por el vasto suelo de mármol, sus pasitos resonando en el repentino silencio. Se detuvo junto a su madre, tomando la mano temblorosa de Abigail. Luego levantó la vista hacia el multimillonario, un hombre que podía comprar y vender países enteros, y habló con una claridad que silenció a toda la sala. «Pero yo sí puedo tocar para usted». El silencio que siguió a la declaración de Chloe fue pesado y absoluto. Los invitados, que momentos antes reían, ahora la miraban. Sus expresiones una mezcla de sorpresa y confusión. Miraron de la pequeña y decidida niña a la criada mortificada, y luego a Harrison Croft, que por primera vez en toda la noche parecía haberse quedado sin palabras. Croft se recuperó rápido, con una carcajada que brotó de su pecho. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?» «El ratoncito tiene un rugido». Miró a sus amigos, invitándolos a compartir ese nuevo y aún más absurdo giro. «Esto se pone cada vez mejor». Uno de sus invitados, un hombre de risa atronadora y rostro enrojecido, gritó: «¡Ten cuidado, Harrison! La niña podría quedarse con tu dinero». La sala estalló en otra oleada de risas, esta vez dirigidas a la niña. Era una risa distinta, teñida de una especie de asombro por su audacia. Para ellos, era un pequeño acto encantador de desafío, como un gatito intentando abalanzarse sobre un león. Lindo, pero sin importancia. Abigail apretó la mano de Chloe, intentando tirar de ella hacia atrás. «Chloe, no», susurró con la voz quebrada. «Vámonos, por favor, esto es una pesadilla». Su hija era ahora el centro de la humillación, pero Chloe no se movió. Soltó suavemente la mano de su madre y miró a Croft. «¿Es una promesa de verdad?», preguntó con voz firme. «Si toco la música, ¿le dará el dinero a mi mami?». La diversión de Croft creció. Era perfecto. La humillación sería completa. Dejaría que la niña aporreara las teclas un minuto. Se hiciera el ridículo y luego las mandaría con un billete de $100 por las molestias. Sería una historia que contaría durante años. «Es una promesa muy real», dijo, inclinándose ligeramente como si hablara con una niña pequeña. «Tocas esa pieza de música», volvió a señalar el Rachmaninoff, «y tu madre no tendrá que fregar otro suelo en su vida. Ahora dime, ¿sabes siquiera leer música pequeña?». Chloe no respondió. En cambio, caminó hacia el enorme banco del piano. El asiento de ébano pulido le llegaba al pecho. Con un pequeño esfuerzo trepó sobre él, sus piernas colgando muy por encima de los pedales. Parecía una muñeca colocada en los muebles de un gigante. La escala del instrumento la empequeñecía, haciendo que la escena resultara aún más patética y cómica para los presentes. Miró la partitura. Su pequeño ceño se frunció por un instante,
mientras recorría el denso bosque de notas negras. Luego levantó la vista y sus ojos barrieron la sala, más allá de los rostros burlones de los invitados, hasta encontrarse con los de su madre. Le dio a Abigail un pequeño gesto de asentimiento tranquilizador, un acto de amor y confianza tan profundo que le desgarró el corazón. Abigail permaneció inmóvil, con la mente en ebullición. ¿Qué estaba pensando Chloe? Chloe podía tocar, claro que sí. La había estado enseñando en el viejo piano vertical desafinado de su sala desde que tenía 4 años. Era su momento especial juntas, lo único hermoso en su vida que ni las deudas ni el cansancio podían tocar. Chloe tenía un don. Abigail lo sabía. Podía captar cualquier melodía de oído y reproducirla con una claridad asombrosa. Pero esto era Rachmaninoff. Era un Everest musical. Era imposible. Chloe colocó sus pequeñas manos sobre las teclas. Tomó una respiración profunda, sus hombros diminutos subiendo y bajando. La sala estaba absolutamente en silencio. Los invitados sujetaban sus copas, sus conversaciones olvidadas, inclinándose hacia adelante en espera del torpe repiqueteo infantil que seguramente vendría. Croft cruzó los brazos, con una sonrisa satisfecha pintada en el rostro. Él era el maestro de ceremonias, y su circo estaba a punto de alcanzar el clímax más hilarante. Y entonces la música comenzó. No empezó con un tintineo, no empezó con un error. Las primeras notas fluyeron del piano con una potencia y precisión sobrecogedoras. Era la apertura del concierto, una serie de acordes famosos por su dificultad, que exigían una fuerza y extensión que las pequeñas manos de Chloe no deberían haber tenido. Pero los tocó a la perfección. No solo técnicamente perfectos, sino cargados de una profunda melancolía resonante. El sonido llenó la cavernosa sala, rico y pleno, acallando los últimos murmullos burlones. La sonrisa de Croft desapareció. Sus brazos se descruzaron lentamente. Dio medio paso al frente, con los ojos abiertos de incredulidad. Esto no estaba pasando. No podía ser. La melodía comenzó a desplegarse, un tapiz complejo de sonido que Chloe tejía con una gracia natural. Sus dedos, que parecían tan diminutos y frágiles, ahora danzaban sobre las teclas con un veloz control. Se movía con la confianza de un maestro consumado, su cuerpo oscilando suavemente con el ritmo de la música. No estaba simplemente tocando las notas en la página, las estaba interpretando. Las estaba dotando de vida. La música estaba llena de un dolor tan profundo, de una añoranza tan intensa, que parecía imposible que proviniera de una niña de 9 años. La atmósfera de la sala se transformó. La diversión en los rostros de los invitados fue reemplazada por asombro, luego por un silencio atónito y reverente. Una mujer con un vestido esmeralda brillante bajó lentamente su copa de champaña, la boca entreabierta. Un hombre, conocido mecenas de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en las manos de Chloe, con una expresión de absoluto desconcierto. Abigail sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Ya no lloraba de humillación, sino por una mezcla de orgullo, amor y un profundo y tembloroso miedo. No entendía lo que estaba viendo. Esto iba más allá de un don. Era algo completamente distinto. No era la música que ella le había enseñado a su hija. Las melodías simples que tocaban juntas en su viejo piano vertical eran como un dibujo infantil comparado con esta magnífica y desgarradora obra maestra. La música creció, alcanzando un crescendo atronador. La fuerza de aquello parecía vibrar a través del suelo de mármol. El pequeño cuerpo de Chloe era un torbellino en movimiento. Su concentración absoluta. Había olvidado la sala, la gente, al cruel multimillonario. Estaba sola con la música, perdida en un mundo que solo ella podía entender. Las notas hablaban de lucha, de dolor, de una esperanza desafiante que se negaba a extinguirse. Era el sonido de un alma desnuda mientras la pieza alcanzaba sus acordes finales y poderosos. El toque de Chloe se suavizó.
La música retrocedió como una gran ola que se retira de la orilla, dejando tras de sí una sensación de paz tranquila y agridulce. La nota final flotó en el aire, un sonido perfecto y resplandeciente que parecía contener toda la tristeza y belleza del mundo en su interior. Luego no quedó nada más que silencio. Las manos de Chloe descansaban sobre las teclas. Tomó otra respiración profunda y finalmente levantó la vista. Durante un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. El hechizo era demasiado poderoso para romperse. Los invitados permanecieron como petrificados, sus rostros marcados con una emoción que iba mucho más allá de la simple sorpresa. Habían venido a una fiesta esperando cócteles y charlas banales. Acababan de presenciar un milagro. Fue el mecenas de la Sinfónica quien finalmente rompió el silencio. Comenzó a aplaudir, no el aplauso cortés y contenido de los ricos, sino una ovación explosiva y poderosa. En un segundo, toda la sala se unió. El gran salón se llenó con el sonido de un estruendoso aplauso, con gritos de ¡Bravo! Una mujer lloraba abiertamente. Otra sacudía la cabeza murmurando ¡Imposible! Simplemente imposible. Abigail corrió hacia adelante, se arrodilló junto al banco del piano y envolvió a su hija en sus brazos. «Oh, Chloe», sollozó, enterrando el rostro en el cabello de seda de maíz de su hija. «¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo?» Chloe solo la abrazó con fuerza. «Te dije que podía tocar, mami». Harrison Croft permanecía clavado en su sitio, el rostro pálido. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una compleja máscara de shock, confusión y una comprensión incipiente y aterradora. La cruel broma que había hecho, el espectáculo que había planeado para su diversión, acababa de volverse en su contra de la manera más espectacular imaginable. Había hecho una promesa frente a 2 docenas de las personas más influyentes de la ciudad, una promesa de $100 millones. Y una niña de 9 años con un sencillo vestido gastado acababa de cumplir su reto. El mecenas de la Sinfónica, un respetado anciano llamado señor Davidson, avanzó entre la multitud. Se detuvo frente al piano. Sus ojos, que habían visto a los más grandes músicos del mundo actuar, estaban llenos de un profundo respeto. No miró a Croft, sino a Chloe. «Mi querida niña», dijo con la voz cargada de emoción. «He escuchado pianistas toda mi vida. Nunca, jamás, he oído algo así. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu maestra?» Antes de que Chloe pudiera responder, otra invitada, una mujer de mirada aguda que era una periodista muy conocida, dirigió la mirada directamente a Harrison Croft. Su voz fue fría y con un claro tono de desafío. «Una excelente pregunta», dijo lo bastante alto para que todos escucharan. «Pero yo tengo otra, señor Croft. Creo que usted hizo una promesa». Todos los ojos en la sala se volvieron hacia Harrison Croft. Estaba atrapado. La risa había desaparecido. La diversión había desaparecido. Todo lo que quedaba era el eco de la música imposible y el peso de sus propias palabras arrogantes. Miró a la pequeña niña en el banco del piano y por primera vez no vio a la hija de una criada. Vio el instrumento de su propia ruina. El segundo se alargó hasta convertirse en una eternidad. Los aplausos se habían desvanecido, reemplazados por un silencio expectante mucho más inquietante que el ruido. Harrison Croft sintió la mirada colectiva de sus invitados como un peso físico. No eran solo amigos, eran sus pares, sus rivales, los tiburones con los que nadaba en las aguas profundas de las finanzas y la sociedad. La palabra de un hombre, especialmente la de un multimillonario, era su moneda. Romper una promesa hecha tan públicamente era declarar la bancarrota del carácter. Su mente, normalmente un agudo calculador de riesgos y recompensas, era una tormenta frenética. $100 millones. La suma era asombrosa, incluso para él. Era una parte significativa de capital líquido, no solo un número en una hoja de cálculo. Entregarlo por un truco de fiesta, por una broma que había salido mal, era impensable. Era una pérdida humillante, catastrófica. Pero la alternativa era peor.
La historia estaría por toda la ciudad a la mañana siguiente. Harrison Croft, el magnate que intentó humillar a una criada y a su hija, luego incumplió su propia apuesta. Su reputación quedaría hecha trizas. Cada trato, cada negociación, estaría contaminada por el conocimiento de que su palabra no valía nada. Miró a Chloe, que ahora estaba segura en los brazos de su madre, mirándolo con esos ojos azules imposiblemente tranquilos. No había triunfo en su mirada, ni una pizca de júbilo infantil. Solo había quietud. Y era esa quietud lo que más lo inquietaba. Una promesa es una promesa, dijo el señor Davidson, con la voz como un bajo retumbar de autoridad. Era un hombre de vieja estirpe, alguien cuyo respeto Croft había cortejado durante años. Perder su respaldo era perder un pilar de su posición social. Todos lo oímos, Harrison, alto y claro. Croft forzó una risa. Sonó tensa y hueca en la sala silenciosa. Por supuesto, por supuesto. Una broma, ciertamente, pero una promesa al fin y al cabo. Intentó recuperar el control de la situación, presentándolo como un acto de su propia gran generosidad, en lugar de la trampa en la que él mismo había caído. La pequeña prodigio aquí ciertamente cumplió. Caminó hacia Abigail y Chloe, sacando un delgado talonario de cheques y una pluma dorada de su chaqueta. El acto era puro teatro. Quería que todos lo vieran cumplir su palabra. Pero al hacer clic con la pluma, se detuvo. Una chispa de sospecha, una vía de escape, se presentó. Sin embargo, dijo, recuperando parte de su tono habitual y autoritario. Esta es una situación bastante inusual. Nadie. Recorrió la sala con la mirada. Y digo nadie puede tocar a Rachmaninoff de esa manera sin años, décadas de formación formal al más alto nivel. Ciertamente no una niña de 9 años. Miró a Chloe. Entonces dime, ¿quién es tu maestro? ¿Dónde aprendiste realmente a tocar así? ¿Alguien te preparó para esto? La insinuación era clara. Esto era un truco, una estafa planeada. Abigail se irguió, sus instintos protectores superando su miedo. Nadie la preparó para nada, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Yo le enseñé en nuestro viejo piano en casa. Croft soltó una risa incrédula. ¿Tú la enseñaste? ¿Una criada enseñó a tocar como una virtuosa que podría encabezar en el Carnegie Hall? Perdóname si me cuesta creerlo. Es verdad, dijo Chloe suavemente. Mami tararea las canciones y yo las toco. Esa afirmación, tan simple y tan absolutamente increíble, solo profundizó el misterio. El señor Davidson se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Chloe. Su expresión ya no era solo de impresión, sino de intensa curiosidad. Querida, la pieza que tocaste es una de las más difíciles del repertorio clásico. No es una canción que alguien pueda simplemente tararear. Tú leíste la música. La miré, lo corrigió Chloe con cortesía. Pero yo ya conocía la historia. ¿Naponash, la historia? Preguntó Davidson, desconcertado. Cada canción tiene una historia, explicó Chloe, como si fuera lo más obvio del mundo. Esa trata de un hombre que está muy lejos de casa. Está triste, pero recuerda los campos y el río de cuando era niño. Tiene que seguir luchando, pero nunca olvida el camino de regreso. Un silencio asombrado cayó sobre la sala nuevamente. Chloe no solo había tocado la música, había entendido su alma. Había articulado el núcleo emocional del concierto con las simples palabras de una niña, pero con más percepción que muchos críticos musicales veteranos. Abigail sintió un destello de memoria. La historia que Chloe contó le resultaba tan familiar. No era la historia de Rachmaninoff, era la historia que su propio abuelo solía contarle. Su abuelo, Frank Miller. Antes de que Abigail pudiera hablar, Harrison Croft, cada vez más desesperado, encontró otro ángulo. Esto es absurdo. Es una niña. No voy a firmar un cheque de $100 millones basado en una actuación en una fiesta. Se volvió hacia Abigail, su tono endureciéndose y volviéndose cruel otra vez. ¿Qué es esto realmente? ¿Un chantaje?
Sabías que mis invitados vendrían. Adiestraste a tu hija para tocar algo y avergonzarme, para extorsionarme. No es cierto, gritó Abigail, abrazando a Chloe con más fuerza. Nunca lo haríamos. ¡Basta! La voz del señor Davidson cortó el aire como un látigo. Se levantó y enfrentó a Croft, el rostro convertido en una máscara de fría furia. Harrison, tu comportamiento esta noche ha sido deplorable. Intentaste hacer un espectáculo de esta mujer para tu propia diversión. Usaste a su hija como un peón en tu juego cruel. Y ahora que has perdido, los acusas de fraude. Te deshonras a ti mismo. La periodista dio un paso al frente, su teléfono sostenido discretamente a un lado, aunque todos sabían que estaba grabando. Yo, por mi parte, estaría encantada de escribir la historia de Chloe Miller, dijo con una voz dulce como veneno. La prodigio de 9 años descubierta en la mansión de un multimillonario. El mundo querrá saber quién es ella, y ciertamente querrá saber cómo el multimillonario que la descubrió honró su muy pública promesa. Jaque mate. Croft sabía que estaba derrotado. La historia ya no sería sobre su generosidad, sería sobre su crueldad y su renuencia a pagar. La periodista se encargaría de eso. Estaba atrapado desde todos los ángulos. Su rostro era una nube de tormenta de rabia y humillación. Agarró el talonario y garabateó furiosamente. El rasguño de la pluma dorada sobre el papel era el único sonido en la sala. Arrancó el cheque y sin mirar a Abigail, se lo lanzó. «Tómalo. Ahora sal de mi casa», escupió. Abigail miró el papel en su mano. El número escrito era tan largo que parecía un error. $100 millones. Era una suma imposible. Un número de cuento de hadas. Podría resolver todos los problemas que tenía y 1000 más en los que ni siquiera había pensado. Era seguridad. Era libertad. Era un futuro para su hija. Pero al mirarlo, no sintió la oleada de alegría que habría esperado. Sintió una profunda inquietud. Ese dinero había nacido de la burla. Estaba manchado de humillación. Y algo en la situación, en la música y en la historia que Chloe contó, se sentía profundamente, extrañamente conectado con su propio pasado. Miró a su hija, luego al cheque, y después a Harrison Croft, que la observaba con ojos envenenados. «Hay una cosa», dijo Abigail, con una voz tranquila pero clara, encontrando una fuerza que nunca supo que poseía. «La música. ¿De dónde sacó esa copia específica?» Croft frunció el ceño, desconcertado por la pregunta. «¿Qué importa?» Era parte de una herencia que adquirí hace años. Una colección antigua. ¿A qué? «Mi abuelo», comenzó Abigail, con la voz temblorosa mientras piezas de una historia familiar olvidada comenzaban a encajar. Era soldado. El sargento Frank Miller. Luchó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Solía contarme historias sobre la gente que conoció, las cosas que vio. Hubo un compositor al que salvó, un hombre que lo había perdido todo. Antes de huir, le tocó a mi abuelo una pieza de música, un nuevo concierto que había escrito. Dijo que era sobre no olvidar nunca el hogar. Los ojos del señor Davidson se abrieron de par en par. El sargento Frank Miller, el ángel de Arden, era un héroe legendario. Fue condecorado con la medalla de honor por su valentía. La expresión de Croft cambió de la ira a un destello de otra cosa. Reconocimiento. El nombre Miller conectado con esa guerra, con esa región. Despertó una parte oscura y enterrada de la historia de su propia familia. Su abuelo, el industrialista, había hecho su primera fortuna rescatando activos en la Europa de posguerra. Mi abuelo tarareó esa melodía por el resto de su vida, continuó Abigail, con la voz cada vez más firme. Mi madre me la tarareaba a mí, y yo se la tarareé a Chloe. Es la canción de nuestra familia. Miró directamente a Croft. Ese compositor nunca logró salir del país. Él y su música se creían perdidos para siempre. Esa partitura no es solo papel viejo, señor Croft. Es el alma de un hombre y la memoria de mi abuelo. La implicación pesaba en el aire. La obra maestra perdida,
una pieza invaluable de la historia cultural, había terminado en manos de Harrison Croft, cuya familia se había beneficiado del mismo conflicto que destruyó la vida del compositor. Y la única persona en el mundo que podía reconocer su melodía era la bisnieta del héroe de guerra que la había escuchado por última vez. Chloe, la niña que podía escuchar las historias en la música, no solo había interpretado un concierto, había canalizado un fantasma, había dado voz a una historia que conectaba al héroe y al oportunista, a la criada y al multimillonario, de una manera que nadie habría podido imaginar. El cheque en la mano de Abigail de repente se sentía menos como un premio y más como un rescate. La historia ya no era solo sobre una cruel broma y una niña brillante. Era sobre justicia, historia y una deuda que iba mucho más allá de $100 millones. El rostro de Harrison Croft, momentos antes un lienzo de furia, ahora estaba ceniciento. El nombre, Frank Miller, y la mención del ángel de Arden habían tocado una fibra profunda en él. Una nota disonante y fea de la historia cuidadosamente guardada de su familia. Su abuelo, Alistair Croft, fue un industrial celebrado, un hombre aclamado por su perspicacia empresarial en la reconstrucción tras la guerra. La historia oficial era la de inversiones brillantes y adquisiciones astutas. Pero había otras historias, susurros en la familia que nunca se decían en voz alta, de oportunismo, de adquirir arte, propiedades y negocios de dueños desplazados o fallecidos por centavos, de rescatar, como su abuelo lo había expresado delicadamente. Él miró la partitura que aún descansaba sobre el piano. Ya no era solo un accesorio ni una broma cruel. Era evidencia, un fantasma de un pasado del cual se había beneficiado, pero que nunca había tenido que enfrentar. La periodista, cuyo nombre era Evelyn Reed, vio el destello de reconocimiento y miedo en los ojos de Croft. Se movió ligeramente, como una depredadora que detecta una debilidad. «Esta es una historia extraordinaria, señora Miller», dijo Evelyn. Su voz ahora estaba cargada de una calidez profesional y comprensiva, que era mucho más peligrosa para Croft que su veneno anterior. Una obra maestra perdida, un héroe de guerra, un legado familiar. Es una historia que merece ser contada. Miró a Croft y a todos los presentes. El señor Davidson, el mecenas de la Sinfónica, dio un paso al frente. Había un nuevo propósito en sus ojos. Ya no era solo un invitado a la fiesta, era un custodio de la cultura. Señora Miller, lo que usted y su hija han descubierto podría ser uno de los hallazgos musicales más significativos del siglo. Esto ya no es un asunto privado. Miró a Croft con desprecio abierto. Esta música no te pertenece, Harrison. Pertenece al mundo y a la memoria del hombre que la escribió. Los demás invitados, que hasta entonces habían sido observadores silenciosos, empezaron a murmurar entre ellos. La naturaleza de la velada había cambiado irrevocablemente. Ya no estaban en una fiesta de un multimillonario. Eran testigos de un desenlace histórico. Las alianzas empezaron a cambiar de repente. Las miradas de lástima que habían dirigido a Abigail fueron reemplazadas por expresiones de respeto e intriga. Se distanciaban de Croft, alejándose de las consecuencias tóxicas de su arrogancia. Croft, un hombre que controlaba salas de juntas y dominaba negociaciones, estaba perdiendo el control de su propia sala de estar. Intentó recuperarse. «Todo esto es especulación», dijo, su voz un gruñido bajo. «Una historia sentimental basada en una melodía medio recordada. No tienen pruebas de nada de esto». «Yo tengo las cartas de mi abuelo», respondió Abigail, las palabras saliendo de ella como si estuviera soñando. No había pensado en ellas en años. Estaban en una caja polvorienta en su armario, atadas con una cinta descolorida. Él le escribió a mi abuela sobre todo. Escribió sobre las canciones de los soldados, los pueblos, y el hombre callado y triste que tocaba el piano para él en una iglesia bombardeada. Su voz ganó fuerza con cada palabra. Escribió sobre una melodía que sonaba como una oración por el hogar. El cheque de $100 millones se sentía pesado y equivocado en su mano. Ese dinero, se dio cuenta, no era un premio, era un precio.
era el precio de su silencio. El valor que Croft había puesto a hacer desaparecer toda esa incómoda historia. No se lo había dado para cumplir una promesa, sino para comprar su obediencia. Con una claridad que se sentía a la vez aterradora y liberadora, Abigail avanzó y colocó el cheque sobre la tapa pulida del piano de cola. El papel crujiente se veía pequeño e insignificante contra la vasta madera oscura. «No queremos su dinero, señor Croft», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. «Queremos la música». Chloe, aún sosteniendo la mano de su madre, miró hacia Croft y dijo, «No es tu historia para guardar». La verdad simple y profunda de la declaración de la niña quedó suspendida en el aire. Croft quedó atónito, en silencio. Había esperado codicia, lágrimas de gratitud, una salida rápida y discreta. No había esperado esto, no había esperado dignidad. Rechazar $100 millones era un acto tan fuera de su comprensión del mundo que no podía procesarlo. Para él, todo y todos tenían un precio. El señor Davidson colocó una mano suave sobre el hombro de Abigail. «Señora Miller, está haciendo lo correcto. No se preocupe. Usted y su hija no enfrentarán esto solas». Sacó una tarjeta de presentación. «Tengo contactos en los archivos nacionales, en los mejores conservatorios de música del mundo. Verificaremos la autenticidad de este manuscrito. Encontraremos la historia del compositor y nos aseguraremos de que el legado de su abuelo y el del hombre al que intentó salvar sean honrados». Evelyn Reed dio un paso al frente también. «Y yo me aseguraré de que el mundo esté mirando», dijo, entregándole a Abigail una tarjeta propia. Él ya no puede intimidarla. La historia ya es más grande que él. La fiesta había terminado. Los invitados comenzaron a marcharse, no con las bulliciosas despedidas de una reunión social, sino con discretas y significativas inclinaciones hacia Abigail. Evitaban mirar a Harrison Croft, que se quedó aislado en el centro de su opulenta sala. Un rey que de repente había perdido su reino. Estaba rodeado de riqueza, pero nunca se había visto más pobre. Cuando Abigail y Chloe se preparaban para irse, uno de los empleados de Croft, un mayordomo que había trabajado para él durante 20 años, se les acercó en silencio. Tenía un rostro amable y cansado. «Señora», susurró a Abigail, «su último cheque de pago. El señor Croft me pidió que le dijera que sus servicios ya no son necesarios». Le entregó un sobre. Era una suma irrisoria, el mínimo legal, un último acto mezquino de rencor. Abigail tomó el sobre sin decir una palabra. Había sido despedida. No tenía trabajo y acababa de rechazar una suma de dinero que podría haber resuelto todos sus problemas. Por un breve instante, una ola de pánico la invadió. Las facturas médicas seguían siendo reales. La renta aún vencía. Entonces miró a Chloe, que la observaba con absoluta confianza, y miró al piano, a la partitura que contenía una historia de supervivencia y memoria. Sintió asentarse en ella una calma profunda e inquebrantable. Tenían algo más valioso que el dinero. Tenían la verdad. Mientras salían de la gran mansión hacia el aire fresco de la noche, dejando atrás el mundo de mármol frío y corazones aún más fríos, Abigail supo que sus vidas habían cambiado para siempre. La lucha estaba lejos de haber terminado. Apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no era solo una sirvienta que intentaba ser invisible. Era la nieta del sargento Frank Miller, y tenía una historia que contar. Los días que siguieron fueron un torbellino. El mundo que Abigail y Chloe habían conocido, una vida pequeña y tranquila regida por horarios de trabajo y la constante ansiedad de las facturas, desapareció. Fue reemplazado por una nueva realidad de llamadas telefónicas, reuniones y la lenta conciencia de que estaban en el centro de una tormenta. El artículo de Evelyn Reed fue el primer disparo. Apareció en la portada de un importante medio digital bajo un titular que era tanto sensacional como completamente verdadero. El multimillonario, la sirvienta y la obra maestra perdida. La historia era una clase magistral de periodismo narrativo. Comenzaba con la imagen de Chloe, de 9 años.
sus pequeñas manos sobre las teclas de un piano de cola, y desplegaba el relato de una cruel broma en una fiesta que accidentalmente había desenterrado un tesoro histórico. Hilaba los hilos del heroico sargento Frank Miller, el misterioso compositor sin nombre y la turbia fortuna de posguerra de la familia Croft. Evelyn no hizo acusaciones directas, pero planteó preguntas agudas e incómodas que proyectaron una larga y oscura sombra sobre la reputación de Harrison Croft. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. La historia se volvió viral. El concierto de Chloe, como lo bautizaron los medios, se convirtió en un tema de tendencia. La gente quedó cautivada por la naturaleza de David contra Goliat de la historia. La sirvienta tranquila y digna, y su hija prodigio enfrentándose a un multimillonario despiadado. El apoyo a Abigail y Chloe llegó de todos los rincones del país. Una página de financiamiento colectivo iniciada por un donante anónimo recaudó decenas de miles de dólares. En cuestión de horas para ayudar con sus gastos inmediatos y las facturas médicas. Abigail estaba abrumada por la bondad de los extraños. Durante años se había sentido sola, invisible. Ahora se sentía vista. Mientras tanto, el señor Davidson cumplió su palabra. Reunió a un pequeño equipo dedicado, un renombrado musicólogo de Juilliard, una historiadora especializada en arte y desplazamientos de propiedad durante la Segunda Guerra Mundial, y un grupo de abogados pro bono de un prestigioso bufete. Su cuartel general se convirtió en un rincón tranquilo de la sociedad histórica de la ciudad, una sala impregnada del aroma de libros antiguos y un propósito justo. Abigail les llevó la caja con las cartas de su abuelo. Con manos temblorosas, ella y la historiadora, una mujer de rostro bondadoso llamada doctora Alja, leyeron las frágiles páginas manchadas de tinta. La voz de Frank Miller emergió desde el pasado, un joven escribiendo a casa desde un mundo de caos inimaginable. Escribía sobre el frío, el miedo y los pequeños momentos de humanidad que lo mantenían en pie. Y entonces lo encontraron. Una serie de cartas de finales de 1944, escritas desde un hospital de campaña improvisado en un pueblo belga cerca del bosque de las Ardenas. «Querida Eleanor», escribió a su esposa, «aquí hay un hombre. Lo trajeron la semana pasada. Se llama Leo. No habla mucho, pero tiene música en las manos. El sacerdote del pueblo dice que fue un famoso compositor en Viena antes de que cayera la oscuridad. Perdió a su esposa, a sus hijos, a todo. Lo único que le queda es una cartera de papeles cubiertos de notas. La protege como si fuera su propio corazón». Unos días después, otra carta. «Leo tocó para nosotros esta noche. Hay un viejo piano en la iglesia que de alguna manera sobrevivió al bombardeo. Tocó una pieza que compuso. La llama La memoria del río. Dijo que es el sonido del Danubio, para no olvidar nunca el camino a casa. Ojalá pudieras oírlo, Eli. Es lo más triste y hermoso que he escuchado jamás. Suena como esperanza con el corazón roto». La última carta sobre Leo era breve y sombría. «Tuvimos que evacuar. Los combates se acercan. Leo no quiso abandonar su música. Traté de convencerlo para que viniera, pero estaba demasiado débil, demasiado perdido en su dolor. Me hizo prometer que recordaría su canción. Me presionó la partitura en las manos, pero en el caos tuve que dejarla atrás. Solo conseguí quedarme con la primera página. Siento que le fallé. Rezo para que, de algún modo, su música sobreviva». Metida en el sobre con esa carta, estaba una única hoja amarillenta de partitura. La escritura coincidía con el manuscrito del piano de Croft. El musicólogo confirmó que era el inicio del concierto. Tenían su prueba. El compositor tenía un nombre: Leo Richter, un célebre compositor vienés cuyo trabajo se creía completamente perdido durante la guerra. La noticia del descubrimiento y la autenticación del concierto sacudió al mundo de la música clásica. Fue, como predijo el señor Davidson, el hallazgo de una vida. Museos, orquestas y universidades de todo el mundo clamaban por tener la oportunidad de ver el manuscrito. Para Harrison Croft,
La tormenta apenas comenzaba. La historia ya no se trataba solo de una promesa rota. Se trataba de la posible conexión de su familia con el lucro de guerra. Los periodistas de investigación comenzaron a indagar en las adquisiciones de posguerra de Alistair Croft. Se empezaron a plantear preguntas en los círculos gubernamentales. La fachada cuidadosamente construida de la dinastía Croft comenzaba a resquebrajarse. Estaba desangrándose en dinero y, más importante aún, en prestigio. Los socios comerciales se volvieron cautelosos. Las acciones de su empresa principal cayeron. Las invitaciones sociales se esfumaron. Era un paria en el mundo que alguna vez había gobernado. Intentó contraatacar. Sus abogados emitieron comunicados negando cualquier irregularidad, afirmando que el manuscrito se había adquirido legalmente como parte de una compra mayor de patrimonio, y que era víctima de una campaña de difamación mediática. Incluso intentó presentarse como un mecenas de las artes, ofreciendo donar el manuscrito a un museo, un intento transparente de blanquear su imagen. Pero era demasiado tarde. La narrativa estaba establecida. Era el villano de una historia que había capturado la imaginación del mundo. En medio de todo, Chloe permanecía como el centro sereno de la tormenta. No comprendía del todo las implicaciones financieras o históricas, pero entendía lo importante. Entendía que su abuelo había sido un héroe. Entendía que un hombre llamado Leo había perdido su hogar y que su música era una forma de encontrarlo otra vez. Y entendía que el señor Croft había intentado mantener esa música en silencio, lo cual estaba mal. Pasaba sus días con su madre en las oficinas tranquilas de la Sociedad Histórica, mientras los adultos hablaban en tonos graves y contenidos. Chloe se sentaba en un viejo piano vertical en la esquina, del mismo tipo que tenían en casa. No tocaba el grandioso y atronador concierto. Tocaba la sencilla melodía de su corazón. El tema que Leo Richter había llamado La memoria del río. La tocaba suavemente, llenando la sala no de espectáculo, sino de una sensación de paz profunda. Una tarde, el señor Davidson encontró a Abigail observando a su hija, con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Qué ocurre, querida?», preguntó suavemente. «Todo esto». Abigail hizo un gesto vago. «Las noticias, los abogados, es por ella, por su futuro. Pero temo que sea demasiado. Solo es una niña». El señor Davidson observó a Chloe tocar durante un momento. Sus ojos estaban cerrados, su rostro sereno. Estaba perdida en la historia de la música. «Una niña», dijo, con una sonrisa en los labios, que nos recordó a todos lo que realmente importa. El dinero, el poder, las mansiones, son efímeros, pero una historia, un recuerdo, una pieza de música que habla al alma, eso es eterno. Ella no es solo parte de esta historia, Abigail. Ella es su corazón. Tenía razón, pero el corazón era frágil, y Abigail sabía que Harrison Croft era un hombre que, acorralado, no dudaría en atacar al corazón. La batalla legal por el manuscrito estaba a punto de comenzar, y temía que la desesperación de Croft lo volviera más peligroso que nunca. Había ganado en el tribunal de la opinión pública, pero la verdadera lucha, la que tendría lugar en un tribunal de fría y dura ley, aún estaba por llegar. Las primeras demandas del equipo legal de Harrison Croft fueron tan brutales y costosas como se esperaba. Eran una avalancha de mociones y contrademandas diseñadas para abrumar, intimidar y arruinar. Los documentos pintaban a Abigail no como una heroína, sino como una astuta oportunista. Afirmaban que ella era la mente maestra de un elaborado fraude, que había entrenado a su supuestamente talentosa hija para memorizar una pieza musical oscura, con el fin de extorsionar dinero de un filántropo benévolo. Incluso recurrieron al asesinato de carácter, hurgando en las dificultades financieras de Abigail, y presentando su deuda médica no como una carga, sino como el motivo de un crimen. Leer esas palabras en el grueso papel formal hizo que Abigail se sintiera enferma. Torcían su realidad en algo feo e irreconocible. El pequeño vestido gastado que Chloe había usado
fue descrito como un disfraz diseñado para provocar simpatía, y su dignidad silenciosa frente a la burla de Croft fue reinterpretada como una actuación teatral calculada. «Esto es un procedimiento estándar para hombres como Croft», le dijo su abogado principal, un hombre sereno de cabello plateado llamado Ben Carter. «La estrategia es tierra quemada. Quieren hacer que el proceso sea tan doloroso y tan costoso que te rindas». «Pero todo son mentiras», dijo Abigail con la voz pequeña. «Lo sé», respondió Ben, con ojos amables pero firmes. «Y nuestro trabajo es probarlo. Pero debes estar preparada, Abigail. Irán tras de ti, tu pasado, tu familia. Intentarán quebrarte». La presión era inmensa. La atención mediática que alguna vez se sintió como un escudo protector, ahora parecía un peso asfixiante. A veces, los fotógrafos esperaban afuera del apartamento temporal que el señor Davidson había conseguido para ellas, y cada ida al supermercado era un espectáculo potencial. Abigail notaba cómo otros padres en el parque susurraban y señalaban. Algunos la apoyaban, pero otros la miraban con sospecha, sus mentes envenenadas por los titulares y los tabloides que alimentaba la maquinaria de relaciones públicas de Croft. Empezó a tener pesadillas, no sobre Croft, sino sobre las cartas, las facturas médicas, el miedo a no poder proveer para Chloe. El cheque de $100 millones que había dejado sobre aquel piano la perseguía. ¿Había sido una tonta? ¿Había sacrificado la seguridad de su hija por un principio que el mundo era demasiado cínico para valorar? Su ansiedad comenzó a afectar a Chloe. La niña, que había sido tan valiente en la mansión, se volvió callada y retraída. Dejó de querer ir al parque y tenía problemas para dormir. Una tarde, Abigail la encontró sentada en el piano de su apartamento, sin tocar, solo mirando las teclas con los hombros pequeños caídos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, arrodillándose a su lado. «La gente de las noticias dijeron que yo era una mentirosa», susurró Chloe con el labio inferior temblando. «Dijeron que no escuché la historia en la música. Dijeron que tú solo me hiciste aprenderla para conseguir dinero». El corazón de Abigail se rompió. Su mayor miedo se había hecho realidad. Su lucha por la justicia estaba costándole la paz a su hija. La abrazó con fuerza. «Escúchame», dijo, con la voz feroz. «Tienes un don que esa gente nunca podrá entender. Tú escuchaste la verdad. Y no vamos a dejar que nadie, y mucho menos un matón como el señor Croft, te lo quite. Es de Leo». El nombre Leo pareció devolver el enfoque a Chloe. «Tenemos que ayudar a que la música de Leo vuelva a casa», dijo, recuperando un poco de su determinación habitual. «Así es», respondió Abigail, besándole la cabeza. «Y lo haremos». El punto de inflexión en la batalla legal llegó durante la fase de deposiciones. Los abogados de Croft habían exigido interrogar a Chloe. Ben Carter lo combatió con fiereza, argumentando que someter a una niña de 9 años a un contrainterrogatorio hostil era cruel e innecesario. Pero la jueza, una mujer severa y sin rodeos, lo permitió a regañadientes con estrictas limitaciones. La deposición tendría lugar en un entorno informal, una sala de conferencias neutral con un psicólogo infantil presente. Harrison Croft insistió en estar allí. Se sentó en el extremo de la larga mesa de caoba, flanqueado por su equipo de abogados. Se veía más delgado, con el rostro marcado por el estrés de las últimas semanas. Su imperio estaba bajo asedio, y su obsesión con este caso había crecido. Ya no se trataba solo de salvar dinero, sino de rescatar su orgullo, de castigar a quienes habían osado humillarlo. Abigail se sentó junto a Chloe, con la mano apoyada de manera protectora en la espalda de su hija, mientras Ben Carter se colocaba al otro lado, una presencia tranquila y tranquilizadora. El abogado principal de Croft, un hombre con expresión perpetuamente burlona llamado Marcus Thorne, comenzó el interrogatorio. Empezó con preguntas suaves, aparentemente inocuas, sobre la escuela de Chloe, sus amigos y sus actividades favoritas. Luego dirigió la conversación hacia el piano. «Entonces, Chloe», dijo Thorne,
inclinándose con una falsa sonrisa amistosa. ¿Tu mami te enseñó a tocar? ¿Es correcto? Sí, respondió Chloe. Y trabajó muy duro para enseñarte la canción especial que tocaste en la casa del señor Croft, ¿no es así? Debes haberla practicado durante mucho, mucho tiempo. No, dijo Chloe simplemente. Thorne se detuvo. No, no la practiqué, añadió Chloe. Miré el papel, escuché la historia y entonces la toqué. ¿Escuchaste la historia?, repitió Thorne, con la voz impregnada de sarcasmo. ¿Y cuál fue esa historia que escuchaste? Chloe relató la misma historia que había contado en la mansión, sobre el hombre que estaba lejos de casa y recordaba el río. Thorne sonrió con desdén. Esa es una historia muy bonita, Chloe. Una historia muy triste. ¿Es esa la historia que tu madre te dijo que recordaras? No, dijo Chloe frunciendo el ceño. Esa es solo la historia que la música me contó. Thorne decidió tender su trampa. Chloe, dijiste que solo miraste la música en el piano. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Y nunca la habías visto antes de esa noche? Nunca. Thorne tomó una carpeta y sacó una partitura. La colocó frente a Chloe. Era otra pieza compleja, una composición frenética y disonante de un compositor moderno de vanguardia. Era un caos de notas, deliberadamente estridente y carente de melodía tradicional. ¿Puedes tocar esto para nosotros, Chloe? ¿Puedes contarnos la historia en esta música? Ben Carter se levantó. ¿Objeción? Esto es una payasada ridícula. Ella no es una máquina tragamonedas. Pero antes de que el psicólogo pudiera intervenir, Chloe miró la partitura. La observó durante 1 minuto entero, con la cabeza inclinada. La sala quedó en silencio. Croft se inclinó hacia adelante, con una mirada hambrienta y expectante. Este era el momento. El fraude quedaría expuesto. La niña admitiría que no podía tocarla o lo intentaría y fracasaría miserablemente. Finalmente, Chloe levantó la vista hacia Thorne. «Esta música es muy ruidosa», dijo. «¿Ruidosa?», preguntó Thorne, confundido. «Es una historia sobre una gran ciudad», continuó Chloe, con voz tranquila y reflexiva. «Los autos tocan sus bocinas, la gente corre y nadie escucha a nadie. Todos gritan, pero nadie tiene nada que decir. Es una historia muy solitaria». Volvió a mirar la música y luego negó con la cabeza. «No me gusta. No tiene corazón». No tocó el piano. No lo necesitaba. Con unas pocas frases simples, había captado perfectamente la esencia emocional de la pieza. Había visto más allá de la complejidad técnica hasta el alma de la música, o en este caso, la ausencia de una. El musicólogo de su equipo, que observaba la deposición, dejó escapar un pequeño jadeo audible. Thorne se quedó sin palabras. Su trampa perfecta no solo había fallado, sino que se había vuelto en su contra, proporcionando una evidencia aún más impresionante del inexplicable don de Chloe. Harrison Croft golpeó la mesa con la mano, su rostro morado de rabia. «Basta de este circo», rugió. «Ella es un monstruo. Todos son unos charlatanes». El estallido selló su destino. El psicólogo terminó inmediatamente la deposición, citando el ambiente hostil que Croft había creado. La transcripción del evento, en particular el asombroso análisis de Chloe y la subsiguiente explosión de Croft, fue devastadora. Lo pintaba como un abusón desquiciado y a Chloe como una niña calmada y con un talento casi sobrenatural. La marea legal había cambiado. Los abogados de Croft, reconociendo que poner a Chloe en el estrado en un juicio público sería un completo desastre para su cliente, le aconsejaron buscar un acuerdo. Pero Croft se negó. Su orgullo estaba demasiado herido. Se había convertido en prisionero de su propia venganza. Canalizó más y más dinero en la batalla legal, liquidando activos y descuidando sus negocios, que ya sufrían por la publicidad negativa. Se volvió aislado, despidiendo a los asesores que le decían que aceptara las pérdidas. Se sentaba solo en su vasta y silenciosa mansión, bebiendo en exceso y mirando el piano de cola que había iniciado su caída.
como si fuera un monumento a su propia insensatez. El caso fue programado para juicio. Abigail estaba aterrada, pero sacaba fuerzas de su hija y del equipo que se había reunido a su alrededor. Ya no luchaban solo por una pieza de música, luchaban por el principio de que la verdad era más poderosa que la riqueza, y que la decencia podía, al final, triunfar sobre la crueldad. En la mañana en que debía comenzar el juicio, mientras Abigail preparaba a Chloe, llegó una entrega especial. Era una caja larga y plana. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido azul sencillo pero bellamente confeccionado, exactamente de la talla de Chloe. La tarjeta adjunta no tenía nombre, solo un mensaje mecanografiado. El mundo está escuchando. Haz que escuchen la música. Abigail supo que era de uno de sus innumerables partidarios anónimos. Mientras ayudaba a Chloe a ponerse el vestido, sintió una oleada de gratitud que alejó su miedo. No estaban solas. Caminaron hacia el tribunal, pasando entre una multitud de reporteros y cámaras, con las manos fuertemente entrelazadas. Eran David entrando en la guarida del león. Pero no tenían miedo. Tenían su historia. Tenían su verdad. Y tenían una canción que había esperado más de medio siglo para finalmente ser escuchada. La sala del tribunal era un estudio de contrastes. De un lado estaba Harrison Croft con su ejército de abogados, sus trajes oscuros símbolos de poder corporativo. El rostro de Croft era una máscara pétrea, con una vena latiendo en su sien. Del otro lado estaban Abigail y Chloe, pequeñas pero rodeadas de su propio ejército silencioso. Ben Carter, sereno y preparado. El señor Davidson, cuya distinguida presencia les otorgaba peso. Y la doctora Alka, lista para testificar con las cartas de Frank Miller. Los abogados de Croft fueron agresivos, presentando a Abigail como una empleada resentida con un historial de inestabilidad financiera. Presentaron expertos que testificaron sobre la improbabilidad estadística de que surgiera una niña prodigio sin una formación intensiva. Estaban construyendo una fortaleza de dudas, ladrillo a ladrillo, con cinismo. Cuando llegó el turno de Ben Carter, contó una historia. Le habló al jurado del sargento Frank Miller y de un brillante compositor perdido llamado Leo Richter. Este caso, dijo Ben, con voz baja y firme, no trata de dinero. Harrison Croft quiere que ustedes lo crean porque el dinero es el único idioma que habla. Este caso trata de la memoria, de una promesa hecha en una iglesia bombardeada, una promesa de recordar una canción. Luego llamó a su única testigo. La parte demandante llama a Chloe Miller al estrado. Un murmullo recorrió la sala. Chloe caminó hasta el estrado, sus pequeñas piernas apenas alcanzando el suelo. Ben se acercó suavemente. El señor Croft y sus abogados dicen que no pudiste haber tocado esa música. Dicen que debiste haber hecho trampa de alguna manera. ¿Qué dices a eso? Chloe miró al jurado con sus ojos azules claros. La música no es trampa, dijo. Es un sentimiento. Ben Carter recibió entonces el permiso de la jueza para una demostración. El magnífico Steinway de cola fue llevado a la sala del tribunal y colocado directamente frente al jurado. Chloe caminó hasta el piano y se subió al banco, una figura diminuta ante el inmenso instrumento. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el leve roce de la ropa. Ben entregó un sobre sellado a la jueza. Su señoría, esta es una pieza seleccionada esta mañana por un experto independiente. Nadie en esta sala, incluida Chloe, la ha visto. La jueza abrió el sobre y colocó la partitura en el atril del piano. Era una pieza lírica y compleja de Debussy. Chloe la miró por un largo momento. Luego sus manos tocaron las teclas. La música llenó la sala no con una pasión atronadora, sino con una belleza soñadora y brillante. Era una pieza completamente distinta, con un alma diferente, y Chloe la interpretó con la misma comprensión intuitiva imposible. Los jurados estaban hipnotizados. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro e incredulidad. Cuando la última nota delicada se desvaneció, un silencio profundo se apoderó de la sala. Fue roto por el sollozo de una jurado, una mujer de la primera fila,
que ya no pudo contenerse. La demostración de Chloe había derribado la fortaleza de la duda con una verdad simple e innegable. El jurado deliberó durante menos de 20 minutos. Su veredicto fue unánime. Fallaron a favor de Abigail Miller, confirmando su derecho al legado del manuscrito. La jueza declaró que la composición La memoria del río era una pieza invaluable del patrimonio cultural y ordenó que se colocara en un fideicomiso público. Abigail y el señor Davidson fueron nombrados en su consejo. Harrison Croft permaneció inmóvil mientras se leía el veredicto. Miraba fijamente el pequeño banco vacío del piano. Había apostado todo contra una niña de 9 años, y ella lo había vencido con una canción. 2 años después, brillaban las luces del Carnegie Hall. Dentro, una multitud con entradas agotadas vibraba de anticipación por el estreno mundial del concierto para piano número 1 de Leo Richter, La memoria del río. En un palco, Abigail Miller se sentaba junto a un señor Davidson sano y radiante. Las facturas médicas eran ya un recuerdo lejano, cubiertas por la fundación que también le proporcionaba un modesto salario. Las luces de la sala se atenuaron, y una figura caminó hacia el escenario entre atronadores aplausos. Chloe tenía ahora 11 años, serena, vestida con un sencillo vestido azul. Hizo una reverencia, y después de compartir una sonrisa con su madre, se sentó al Steinway. Entonces, comenzó a tocar. La música de La memoria del río se elevó, llenando la legendaria sala con tristeza y resiliencia, pérdida y esperanza. Era la historia de Leo Richter. Era la memoria del sargento Frank Miller. Era el don de Chloe. El concierto fue un triunfo. Cuando la última nota resonó y el público saltó de sus asientos en una estruendosa ovación, Abigail miró a su hija, cuyo rostro brillaba con una alegría pura e intensa. Pensó en el camino que las había llevado hasta allí, desde el frío suelo de mármol de la mansión de un multimillonario hasta ese escenario sagrado. Los mayores dones no eran los que podían comprarse o venderse, sino los que se transmitían de corazón a corazón, como una nana medio olvidada. Era una melodía que había viajado a través de la guerra y del tiempo, para encontrar al fin su hogar en las manos de una niña que sabía escuchar. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que les dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarse llevar. Me encantaría saber qué estaban haciendo mientras escuchaban. Quizá relajándose después del trabajo, en un viaje nocturno en coche o simplemente descansando. Déjenme un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieren asegurarse de que volvamos a cruzarnos, dar like y suscribirse marca una gran diferencia. Siempre tratamos de mejorar nuestras historias, así que no duden en dejar también sus sugerencias abajo en la sección de comentarios. Gracias por compartir este tiempo conmigo.